Seguimos acá en su revista Primera Impresión y ya estamos con el ingeniero Limber Figueroa, el expresidente del Colegio de Ingenieros de La Paz. El tema del hundimiento, la caída del muro en la Cantutani, casi esquina Campos, en la construcción de un edificio, ha generado mucha repercusión acá en la ciudad, sobre todo de autoridades, sobre todo de vecinos y de gente que está alrededor. Vamos a tratar de hacer un análisis muy importante con Limber, a quien le damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar acá en Televisión Universitaria. Gracias, buen día a todos los televidentes, la audiencia, y muchas gracias por la invitación también. Limber, bueno, ¿qué está pasando en el país? Bueno, La Paz es un lugar donde existen varias zonas donde se impide, por la misma geografía, la construcción de edificios de gran envergadura. Cantutani, prácticamente todo ese sector, ya hemos visto que hace varios años atrás se ha venido Llojeta, bajo Llojeta se ha deslizado, ha habido un deslizamiento muy importante. Y bueno, ¿qué es lo que sucede cuando este lugar es un relleno prácticamente y la alcaldía da autorización de construcción? Mire, para este tema hay que entender que la ciudad de La Paz tiene una topografía muy particular, porque tenemos quebradas, tenemos un sector que es planicie, como también pendientes. Y aparte la geología, la geomorfología, los estudios, la parte geotécnica también es muy variada. En la ciudad de La Paz tenemos zonas de riesgo, de muy alto riesgo, zonas seguras también para poder construir. Entonces nosotros, en lo que es ingeniería, estudiamos de acuerdo a las características del suelo que tenemos en nuestra ciudad de La Paz, y de acuerdo a eso realizamos los proyectos que se van ejecutando el día a día, ¿no? Ahora, bueno, uno puede tener la intención precisamente de poder construir ya sea 5 o 50 pisos, pero hay una normativa que regula y determina los lugares donde sí se puede construir, es un suelo, digamos, adecuado, y otros lugares que no. ¿Qué está pasando con esto? Mire, algo que nosotros no vamos a frenar en la ciudad de La Paz es la construcción y el desarrollo de nuestra ciudad. Sin embargo, para realizar todos estos proyectos, nosotros tenemos que hacer proyectos que sean realizados por profesionales, por ingenieros, en el cual vamos a determinar todas las características. Sin embargo, estos problemas que tenemos y este colapso que hemos tenido pueden ser por varias variables que nosotros podemos tener, o alguna vez ocurre un colapso de una estructura por una sumatoria de problemas que hemos tenido. Pueden ser variables no considerados, pueden ser errores de diseño, o por ejemplo, como podríamos ver en este caso, que hemos visto o se presume que ha habido una filtración de aguas, aguas subterráneas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que el tipo de suelo cambian sus propiedades, cambian mis características de diseño que no han sido tal vez consideradas. Al tener un exceso de una saturación del suelo, mi cohesión del suelo va a modificarse. En ese sentido también mi capacidad de resistencia se va a reducir, punto que tal vez puede o no haya sido considerado. Y en todo caso, para no entrar en un debate, nosotros tenemos que realizar un peritaje, ¿no?, de estas estructuras. Un peritaje es una patología en la parte geotécnica, en la parte de estructuras, y determinar. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que llevar también ver a futuro si realmente tenemos normativas realmente adecuadas para este tipo de proyectos de envergadura, para proyectos de edificaciones, o si el gobierno municipal está pidiendo realmente todos los estudios, o si mis estudios realmente son los suficientes para poder hacer aprobar mis proyectos o mis permisos de construcción. En este tema también tenemos que ver una parte técnica, una parte económica y una parte administrativa, porque en la ciudad de La Paz se puede ver que existen muchas construcciones irregulares, ilegales, por lo cual tiene que ser algún motivo por lo que está ocurriendo eso, porque un 70% podríamos decir que son ilegales y hay una etapa de regularización, ¿verdad? Claro. Entonces, en esa etapa de regularización nosotros necesitamos cumplir las normativas, tanto municipales como también cumplir las normativas de diseño.
Ahora, tú mencionas muy bien el tema de la normativa, es decir, se ha ido peleando precisamente por una normativa que impida la construcción de edificios que superen los 30, 25 pisos, ¿no es cierto? Esto no se ha regularizado y muchas veces esto es piedra libre. Algunos construyen más de 30 pisos y bueno, dicen, después lo voy a arreglar, voy a pagar algo a la alcaldía y lo voy a normalizar. Ese es el primer punto. El segundo punto, que seguramente tú coincidirás, el informe del alcalde Iván Arias dijo que desde la madrugada hubo filtraciones que no se han visto, pese a que se construyeron unos muros adecuados, no sé cuál es el término, atrapados o que están encajados. Pero ni eso ha resistido, por un lado. Y fíjate que alrededor hay una cantidad increíble de edificios. Yo, con toda la ignorancia que me caracteriza en el tema de la ingeniería, o sea, ¿qué pasa si algún río se desvía y se empieza a remojar una semana internamente? ¿Puede haber peligro, no? Claro que sí, es que algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, y esto es también base del gobierno municipal, que hagan una supervisión a los proyectos de envergadura, y cada proyecto, una edificación, debería tener una supervisión de ingenieros, muy aparte de lo que es la constructora, y una fiscalización también por parte del gobierno municipal de La Paz. Ahora, los procesos constructivos también son muy importantes. Por ejemplo, al realizar la construcción de una edificación, yo tendría que realizar un monitoreo si tengo un empuje. Por ejemplo, esta era una fundación profunda, entonces un monitoreo si tengo empujes en mis muros anclados, o si tengo un monitoreo y si estoy dañando a las estructuras continuas a mi edificación. Por ejemplo, tenemos varios casos, como se puede ver aquí en Obrajes también, que están construyendo el edificio y empiezan a aparecer grietas en las estructuras colindantes. Y dañan esto. Entonces nosotros necesitamos hacer un monitoreo. Si existe una fisuración ahora ya actualmente tenemos también los elementos y los equipos para hacer monitoreos muy específicos, en el cual me dicen si tengo asentamientos en mis edificaciones continuas, si tengo inclinación del edificio continuo. Entonces debemos realizar ese tipo de monitoreos, y por eso le decía, tal vez en mi normativa no es muy exigente, tal vez en mis normativas debería ser más exigente y trabajar también en estos temas con los colegios de especialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos los profesionales para poder orientar, para trabajar en las normativas y sobre todo en la desregularización del gobierno municipal de La Paz, que se trabaje con el Colegio de Ingenieros Civiles, con el Colegio de eléctricos industriales, con el Colegio de Arquitectos, para poder contribuir, porque tenemos que tener en claro que este es un trabajo multidisciplinario. Ahora, ahí hemos titulado una pregunta: ¿existen responsables? ¿Hay alguna responsabilidad? Porque el alcalde dijo, bueno, todo se va a hacer cargo la empresa constructora, todo va a arreglar, no se preocupen, como para poner paños fríos a la gente y la gente no se moleste. Ahora, ¿quién es el verdadero responsable? Es muy difícil, por supuesto, establecer esto, pero hay una responsabilidad en el gobierno autónomo municipal de La Paz y también hay una responsabilidad en la empresa constructora. Claro que sí existen responsabilidades, pero para este tema hay que realizar, como le decía hace un momento, un peritaje para determinar cuál ha sido realmente el error. Por eso le decía, muchas veces en un colapso no es el problema, no es un error, es una sumatoria. Puede ser de errores, puede ser de mal diseño, puede ser o de una variable que no se ha considerado. Por ejemplo, una filtración o una tubería que ha colapsado en ese momento me incrementa el empuje hidrostático de mi muro de contención. Es algo que tal vez no se ha previsto, una rotura, ¿verdad? Entonces tenemos que ver un peritaje serio, porque un peritaje no se lo va a realizar en una semana, no se lo va a realizar en 2 días. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un emplazamiento, un relevamiento, tenemos que hacer un estudio de suelos, analizar los materiales, analizar los anclajes, y en función de eso recién se ve las responsabilidades que pueda tener cada parte, ¿no? Desde la parte administrativa como la parte técnica. Ahora, ese peritaje normalmente la propia empresa
va realizando, porque los ingenieros van verificando el tema de la estructura, van viendo si se han puesto la suficiente arena, cemento o el grueso del fierro, ¿no es cierto? Pero en este caso, ¿quién debería hacer este peritaje? ¿Ustedes como Colegio Departamental de La Paz? Sí, mire, sobre todo nosotros pensamos que los peritajes lo tiene que ser una persona imparcial o una entidad imparcial, que no sea ni la parte de la constructora ni lo que es la parte de lo que es el gobierno municipal. Y muy enfocado esto, puede colaborar lo que es el Colegio de Ingenieros Civiles, ya que tiene los especialistas y tiene el personal para poder realizar este peritaje de una manera imparcial, que es lo más importante. Y en esto sacar conclusiones para las construcciones a futuro, porque no solo tienen que ser este evento que ha ocurrido, tenemos que aprender de este evento y empezar. Por ejemplo, nosotros como Colegio de Ingenieros Civiles, este jueves ya estamos haciendo un taller sobre el análisis de las normativas de diseño, junto con la Asociación Boliviana de Ingenieros Geotecnistas, con los Colegios de Ingenieros Industriales y Colegio de Ingenieros Electricistas, analizar las normativas y ver si estas se están cumpliendo adecuadamente y si realmente son necesarias o hay que incrementarlas. Ya estamos trabajando. Luego de aquí a 20 días tenemos un coloquio también para poder hacer con el tema de fundaciones profundas en nuestra ciudad de La Paz, cómo se van a realizar. Entonces nosotros como colegio también tenemos que aportar a nuestra sociedad. Bien, ingeniero, quiero agradecerle la presencia acá en televisión en televisión universitaria. Es importante que profesionales de la talla precisamente de Limber Figueroa, que es presidente del Colegio de Ingenieros en La Paz, esté presente con esta palabra, si bien es autorizada, porque está vinculado precisamente a lo que significa el desarrollo de la ciudad. Limber, te agradezco mucho, muchas gracias por estar acá en televisión universitaria. Muchas gracias, siempre vamos a estar dispuestos para poder colaborar y también en todas las actividades que se tengan. Ahí está la palabra de Limber Figueroa, él es presidente del Colegio de Ingenieros de La Paz.